Creo que todos debemos reconocer de que en el partido aprista existe una ideología, ¿no? Existe una solidez, una base, ¿no? Porque justamente es un partido, cuando tienes una herencia histórica, cuando tienes una camiseta que se ha forjado, ¿por qué? Porque tienes mística, porque tienes ideas, sentido común y una aspiración, es muy difícil que esas cosas se rompan. Cuando no existe eso, cuando solamente es un logo, cuando es una invitación, todas esas cosas son muy endebles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy con Renzo Ibáñez, una persona cada vez mucho más visible en el partido aprista, una generación nueva. Y te quiero dar las gracias, Renzo, por estar aquí, ser partícipe de este espacio y sobre todo agradecerte por el rico pisco que me estás invitando. Y me vas a contar un poquito de eso, de ese emprendimiento, no lo sabía. Y bueno, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, atento a tus preguntas. Cuéntame un poco del pisco. Empecemos por ahí. No, un amigo que elabora unos piscos en Quilmaná, en Cañete, tiene este pisco que se llama Taquiri, que tiene una serie de cepas, entre ellas, bueno, lo que estamos probando ¿Podemos verlo? Uva Italia. Ya. Y nada, bueno, estamos ahora con ese emprendimiento, tratando de posicionarlo, y es un buen pisco, así que cualquier cosa nos avisan. Un éxito, hermano. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo Bien. ves? ¿Cómo está el partido aprista? A ver, el partido aprista es un partido que tiene tendencias, es un conglomerado de personas que además tienen muchísimos años, ya son 100 años que tenemos en la historia del Perú y en la historia de América Latina, por lo cual existe una efervescencia y una ebullición política permanente. Entonces estamos en eso, estamos discutiendo los programas, los temas, las candidaturas que se vienen en el futuro inmediato, pero yo creo que el partido está cada vez más sólido, más fuerte, y sobre todo los compañeros están con mucha expectativa, y la gente siento que tiene cierta expectativa con el partido en el futuro. ¿El partido aprista es el partido más antiguo que hay en el país? En ¿Ahora? el país ahora sí, y probablemente el partido con más duración también, ¿no? O sea, el primer partido político como tal se hizo el año 1872, que fue el Partido Civil. Antes se hicieron unas suerte de protopartidos, ¿no? El año 1850, que fue la primera vez que participó un señor que se llamaba Domingo Elías, ¿no? Pero que no eran partidos políticos como los conocemos, ya más o menos como partidos, como movimientos políticos, dentro de una democracia decimonónica del siglo XIX, fue el Partido Civil. Y este partido no llegó a tener la data que sí hemos tenido nosotros. ¿Cómo llega el APRA a tu vida? Siempre cuento eso, mi mamá no es propiamente aprista, pero sí es apristona, y como la gran mayoría de mujeres que votaron por Alan García, lo hizo porque era muy guapo. ¿Ah, sí? El año 85, ¿no? Pero también mi mamá sufrió mucho, le afectó mucho, por ejemplo, la muerte de Víctor Raúl el año 79. Entonces siempre había como un corazoncito en mi mamá por el APRA, ¿no? En mi casa, por ejemplo, por parte de mi abuelo, el papá de mi mamá, fue demócrata cristiano, profundamente antiaprista. Y por parte de mi papá, él fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Andahuaylas. Entonces, en mi caso no había pues aprismo, mucho menos aprismo militante. Pero mi mamá, que además estudió en Villarreal, entonces sí tuvo una cierta cercanía con el partido, y yo creo que la política en general es umbilical, es decir, lo que tú desayunas, almuerzas, cenas, es lo que al final se convierte en ti en política, ¿no? Tus afectaciones, tus simpatías y antipatías es justamente lo que has recibido en casa. Y creo que eso me marcó mucho, hasta que llegó Alan García el año 2001, y le digo a mi mamá, además yo vivo en Fawcett con la Marina, entonces por lo cual tenía que ver los carros que iban pasando para ir a recogerlo. Entonces para mí era una locura, porque después de haber escuchado a este señor que los insultaban, lo denostaban, sí, pues. Recuerdo que a las pintas por mi casa ponían un día los compañeros Alan vuelve, y luego el día siguiente ponían Alan devuelve, y al día siguiente los compañeros borraban el D y ponían Alan vuelve, y en fin, esas cosas a mí, acá hay una cosa rara, acá hay una gente que está dispuesta a todo por el todo, y eso me animó. Y dije, mamá, quiero ir a ver a este señor.
el del cual se han hablado tan mal, pero yo digo, no, no puede ser todo tan malo. ¿Y la postura de tu padre? Mi papá un poco más apolítico, mi papá policía en retiro, entonces por lo cual estuvo en la lucha contra el terrorismo, Claro. entonces un poco más institucionalista, nunca tan antiaprista. Hoy día sí todos en casa apristas. Entonces, pero en ese momento... ¿Pero era no, fácil en casa, sentados en una mesa, hablar de política o era un... Siempre se hablaba de política, se discutía de política en casa, pero digamos, la política aprista, como después la hemos conocido de manera militante, no existía, ¿no? Hasta que yo entro al partido. Pero como te digo, siempre mi mamá con cierta defensa a Alan, al APRA, ¿no? Mientras que mi abuelo era sumamente antiaprista. Entonces esas tensiones yo las veía en casa y se quedaron conmigo como parte del Ya, tema. ¿y cómo entras? O sea, ¿cómo entras al partido? Entro, llego a este meeting cuando llega, que es el 27 de enero del 2001, este famoso meeting donde Alan García recita el monólogo de Segismundo. Entonces fue impactante para mí. Una de las cosas que más recuerdo es, por ejemplo, la palabra compañero, ¿no? Que además es un tetrasílabo que tiene una ñ en medio, es como medio raro, pero yo escuchaba compañero, 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 compañero por acá. Y a mí me daba como que qué raro esto, ¿no? Sí. Y todo el mundo, ¿no? Y me acuerdo que recuerdo una de las cosas que también me impactó fue que a Javier Vallerriestra, cuando lo presentaron, todo el mundo comenzó a pifiarlo, y era porque había sido pues premier de Fujimori. Pero recuerdo también el discurso de Armando Villanueva, que también salió y dijo unas palabras, y me acuerdo de mi mamá que estaba llorando y volteaba y los compañeros estaban llorando. Es decir, había una emocionalidad, una mística que me llenó por completo, y al día siguiente me fui a la Casa del Pueblo yo solito. Y llegué y escuchaba pues música, veía que no eran las caras adustas, ni de los búfalos que me habían contado, ni claro. de que, ¿no? Que todo era malo, sino había gente muy alegre, el pueblo en pleno estaba ahí, la Casa del Pueblo estaba boyante, había muchos libros, y justo yo estaba por entrar a la universidad también, yo estoy en la Católica, y empecé a ir a las charlas y comencé a conocer a los dirigentes, conocí a Wilber Bendezú, ¿Tenías a Carlos ya Roca. amigos? ¿Tenías amigos? No, ahí comencé a conocer amigos, y como siempre digo a propósito de eso, ¿no? Militancia es amistad, es decir, si no tienes una collera te va a aburrir la militancia, ¿no? Pero al final conocí a gente muy, muy interesante que tenía mi misma edad y con los que compartíamos estos sueños de justicia social, de la revolución, y comenzaba a escuchar pues las historias de las persecuciones y las luchas contra los tiranos y los dictadores, y la lucha de Víctor Raúl, y que no lo dejaron ser presidente, y esas indignaciones, y parecía que todas esas cosas que nos estaban contando también las habíamos pasado nosotros, ¿no? Bueno, el partido desde sus orígenes pues ha sido un partido bastante sufrido, ¿no? Sobre todo por los que fundaron el partido, ¿no? Perseguidos en un país en el que los catalogaban como los revolucionarios, los que estaban agitando un poco la paz y la armonía, en la historia, digo, ¿no? Uh-huh. Y han habido mártires, ¿no? Que se han inmolado por el partido, ¿no? Claro, o sea, a ver, el hecho de que hayan mártires implica que ha habido pues conflicto, y ese conflicto no nace porque nosotros quisimos, nace porque había una sociedad absolutamente cerrada, una oligarquía que no quería democratizar el país, donde la democracia era simplemente de palabra. Incluso la primera elección en la que nosotros participamos, donde Aya La Torre fue candidato el año 1931, fue una elección amañada, se ocultaron una serie de ánforas que después además se descubrieron. Entonces hubo un fraude, nosotros reclamamos ese fraude, esto no le gustó al señor que había ganado, que se apellida Sánchez Cerro, y fue el gran tirano que incluso tuvo que mandó a bombardear una ciudad, que fue la ciudad de Trujillo, en una famosa revolución en el año de la barbarie, que fue el año 32. La historia. Sí. Ahora, y eso lo hace místico también al partido, ¿no? O sea, claro, la cantidad de muertos, la cantidad de gente que se entregó por una causa, por una lucha, por ver un país mucho más feliz, el hogar de la alegría para todos los peruanos, como decía el Cachorro Seoane, un gran líder histórico del partido. Y yo creo que, a pesar de todo, las personas que se identifican y los que no, yo creo que todos debemos reconocer de que en el partido aprista existe una ideología, ¿no? Existe una solidez, una base, ¿no? Y que muy poco se ve las traiciones y los tránfugas que se ven en otros partidos que se cambian de camiseta tan rápido. Creo que en el partido aprista no se ha visto... No hay casos o pocos. Porque justamente es un partido, a ver, cuando tienes una herencia histórica, cuando tienes una camiseta que se ha forjado, ¿por qué? Porque tienes mística, porque tienes ideas, porque compartes un sentido común y una aspiración, es muy difícil que esas cosas se rompan. Cuando no existe eso, cuando solamente es un logo, cuando es una invitación, todas esas cosas son muy endebles. Incluso cuando el partido ha invitado gente, esta gente se ha quedado dentro del APRA. Entonces ha sido también ha participado de lo que se llama
llama la disciplina aprista. Entonces, a comparación de otros partidos, el APRA y su bancada siempre ha sido bastante sólida. Ha sido lo suficientemente institucionalizado como para llegar a un periodo legislativo y salir y entrar con los mismos componentes, ¿no? Con la misma cantidad de congresistas. ¿Fue fácil para ti entrar en el 2001 y recibir esa, digamos, disposición, hospitalidad, apertura, cuando también se conoce que el partido aprista siempre son o vemos las mismas caras, ¿no? Y esa generación como la tuya son poco visibles? ¿Por qué? A ver, yo tengo una... A ver, claro, cuando yo llego, pero un chiquillo y evidentemente, claro, estábamos en campaña, entonces siempre, bienvenido compañero, entonces todo era bonito hasta que comienzas a conocer la realidad, no solamente de la, pero sino de la política, la condición humana. Es decir, el poder, las pugnas, los odios, las fraternidades, los intereses, las lealtades, las deslealtades, las traiciones que son propias de la condición humana. Pero en medio de todo eso uno va aprendiendo y es cierto que, a ver, vemos caras regulares, clásicas, y bueno, es parte de una institución también, lo entiendo así. Entiendo que también es un proceso histórico particular el que ha vivido el partido. Yo he tenido, no me puedo quejar, yo he tenido la posibilidad de postular al Parlamento el año 2011 cuando tenía 27 años, pero fue una situación muy complicada porque al final no tuvimos candidatura, porque la señora Mercedes Arauz, bueno, no pudo permanecer como candidata y al final, bueno, hubo una crisis. Y luego ya los congresos y qué sé yo, entonces al final, claro, los líderes ya establecidos se quedaron y además los problemas propios de la organización, el hecho de haber tenido enemigos tan duros como los que tuvimos, y la arremetida de un gobierno como el de Humala contra Alan García, la megacomisión, hizo que muy poco se haya hecho por la renovación de cuadros. Sin embargo, eso también nos dio a nosotros los militantes jóvenes de ese momento, ya uno pinta algunas canas, nos dio la fortaleza, las herramientas psicológicas, emocionales para poder enfrentar la política. Así que, digamos, fue a veces frustrante el hecho de no haber participado de parlamentos y qué sé yo, pero, a ver, un partido centenario también necesita un poco de paciencia, ¿no? Ahora, tu presencia en el APRA, a pesar de lo que me acabas de mencionar y lo duro y lo difícil que debe ser la interna, ¿no? Tu llegada a Alan García ha sido bastante directa, ¿no? Bastante cercana, si queremos decirlo así. Sí, Alan García hizo una serie de eventos con la juventud, dijo quiero conocer a los jóvenes y ahí estuvimos, pero antes tuve un evento particular con él. Yo te confieso que no era alanista. A ver, mira, a veces la gente dice, oye, Alan García tenía todo el control del partido. Mi mamá era más alanista que yo, imagínate. Pero pero la gente piensa pues que Alan García era un tipo que aplastaba todo el partido. Lo que es cierto que tenía un liderazgo enorme, un talento enorme, un carisma enorme. Era muy difícil competir con alguien como él en su liderazgo, ¿no? Entonces él pesaba bastante, así no quiera, incluso, ¿no? Ustedes vean el partido, sí, pero el hombre pues tenía todo, ¿no? Y además había tenido la experiencia de haber sido 2 veces presidente de la República. Entonces, y me convocan para hablar en el mes del fallecimiento de Armando, con quien fui también muy, muy cercano. Armando Villanueva, del campo, un líder histórico, el famoso Zapatón. Sí, claro. Un abrazo al cielo para Armandito, un hombre extraordinario del cual aprendimos mucho. Entonces, y llegó el día, y recuerdo que, bueno, antes que yo estuvo una chica que habló, y luego entré yo, y coincidían que estaban las tensiones en Venezuela, Maduro estaba ya en el poder, si no me equivoco, entonces habían las elecciones internas en Venezuela y la crisis política, entonces los apristas siempre solidarios, uno de los puntos máximos del APRA es solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, más aún con un país que había perdido su democracia. Entonces, junté un poco en mi discurso lo de Armando con Venezuela y hablé del pan con libertad, pero para Venezuela, recordando a Armando Villanueva, un hombre que había defendido la libertad, y bueno, di un discurso que le gustó mucho, y cuando terminó me abrazó, y yo, como te digo, no era alanista en ese momento, pero y fue como que tenemos que hablar, que no sé qué, y yo quedé impactado, y el abrazo del oso, decían algunos, mira, ya ves que tú que tanto lo criticabas.
Pero bueno, lo que digo es que Alan García no tenía todo el partido, había gente que lo criticaba bastante dentro del APRA. ¿Y por qué tú lo criticabas a él? No, a ver, no, o sea, de chibolo pues uno siempre quiere ser rebelde, ¿no? No quieres estar ahí como que debajo del poder, entonces quieres como que tener una voz que disienta, que discuta, que discrepe, y había espacio para eso dentro del APRA, ¿no? Que es un poco la base, la magia de la juventud y de un partido. Entonces yo creo que era eso, pero una vez que lo conocí quedé profundamente impactado y a partir de ahí nunca más. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, como te digo, ese día estuvimos allí, nos abrazamos y comenzamos a mantener comunicación. Luego hizo una convocatoria a los jóvenes del partido y de ahí hizo una convocatoria más reducida para quienes, digamos, con los que más se llevaba o quienes él había echado el ojo un poco, quienes tenían, supongo yo, algunos talentos, algunas cosas interesantes para hacer política, y nos reuníamos continuamente en el Instituto de Gobierno. Siempre recuerdo lo cultísimo, lo enormemente ameno que era para contar la historia. Incluso un día nos citó a las 6 de la tarde y salimos como a las 2 de la mañana y solo habló de Bolívar, la famosa impronta de Bolívar, es decir, todos los lugares y lugarcitos por donde había pasado Bolívar en el Perú, y cada uno de ellos tenía una anécdota, una cosita que contar, y Alan García lo tenía todo, era un gran bolivariano, un estudioso profundo de Bolívar. Y una capacidad de memoria impresionante. Impresionante, ¿no? Pero además para contar las historias, ¿no? Siendo él un gran orador, implica, por supuesto, tener la cabeza amoblada, pensar, a ver, hablar bien implica pensar bien, tener las cosas claras en la cabeza. Entonces, creo que lo que él tenía muy bien era las ideas absolutamente claras. Y cuando tú lo escuchabas, tenía esa capacidad él, porque claro, uno que ve a Alan lo ve tan poderoso, con el ego tan elevado, que uno a veces, claro, cuestiona si ha tenido la capacidad de reflexionar y ser también autocrítico, ¿no? De algunas situaciones que se dieron, que no fueron tan acertadas, por ejemplo, en su primer gobierno, que se lo ayudan a mejorar, a madurar, ¿no? Tenía él la capacidad de poder reflexionar algunas situaciones en su vida que... Bueno, justamente por eso fue absolutamente grande, porque además él no solamente, a ver, para ser autocrítico no necesitas decir, oye, ¿sabes qué? Arte, decir yo hice mal esto y el otro, sino hacer y ejecutar. Y una de las maneras más evidentes, o la forma, o lo más evidente que él ha hecho respecto de esa autocrítica fue justamente la diferencia entre el primero y el segundo gobierno, ¿no? Entonces, sobran palabras. ¿Cuál es para ti clave el Alan de primer y segundo gobierno? La madurez, el entendimiento de que el sistema electoral en una democracia implica el hacer un gobierno convocante, hacer un gobierno que busque el bienestar social en función a la convocatoria de múltiples sectores. Creo que Alan García fue un gran concertador en ese sentido, convocó a los ciudadanos de bien, sin importar su procedencia política, para hacer un gobierno de unidad, pero sobre todo un gobierno que permita la riqueza, pero sobre todo la superación de la pobreza, como fue que se es complicado también lidiar con la presión de un partido cuando eres mandatario, porque la presión es, oye, abre las puertas a la gente del partido que a otros partidos políticos, ¿no? Yo creo que eso no está mal, porque, tú tienes que gobernar con gente que... tú llegas al gobierno, ya, pero tú tienes las cosas claras. Pero en el Estado también por eso hay también cargos de confianza. Es decir, tú tienes que llegar con gente que también tenga los mismos objetivos que tú, si no, ¿cómo haces para ordenar las cosas? O sea, el Estado no es una máquina que tú la programes y digas, por acá quiero ir y va. Tú necesitas personas que vayan a impulsar justamente esos proyectos, y para eso necesitas, por supuesto, vincular a tu partido con el Estado. Que fue, por ejemplo, la gran diferencia entre el primero y el segundo. El segundo se vinculó, por supuesto, el APRA también gobernó, pero se hizo con el concurso de otros sectores. En el caso del primer gobierno, debido a el arrollador triunfo que tuvo, más del 50%, teníamos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y por supuesto el Estado tuvo mucho más presencia aprista, pero también tengo que decir que más allá del factor aprista, lo más interesante
rescatar de esa situación fue que fue uno de los peores momentos de la historia del Perú, ¿no? O sea, teníamos que cargar con una deuda enorme que no la habíamos contraído nosotros, sino el gobierno militar, con el término de un gobierno que no hizo mucho por solucionar estos temas y por además entender el fenómeno terrorista como fue el de Fernando Belaúnde, y nosotros tuvimos que desentrañar el fenómeno terrorista, al que además no solamente estaba Sendero Luminoso, sino que teníamos otro agente más, que era justamente el MRTA, que el año 85 se levanta justamente contra el presidente García y contra el APRA y la democracia de ese entonces. Además de la crisis política y económica que ya se vivía, había una crisis social con el terrorismo, y claro, eso fue terrible. Entonces, hacer reformas que a veces la derecha demandaba, como por ejemplo reducir el Estado, claro, reduces el Estado, pero a la vez tienes que sacar gente a la calle, con lo cual estabas regalando la calle ¿a quién? A Sendero Luminoso y a todos estos agentes que buscaban desestabilizar el país. Una situación muy difícil, pero además entender los tiempos políticos y entender la historia. Yo creo que Alan García entendió de que en el segundo gobierno se necesitaban inversiones, el país tenía que integrarse al mundo, tenía que hacerse reformas de ese orden y, por supuesto, buscar que eso se convierta en trabajo para más peruanos, y se pudo tener casi 4 millones de empleos. Después del primer gobierno de Alan y el resumen que dejas, en los años 90, pues Alberto Fujimori asume la presidencia, ¿no? ¿Qué opinas tú de su gobierno? A ver, hay dos factores que uno nunca debe dejar de lado. Uno, primero, de que el fujimorismo hoy es un partido político, ¿ok? Y eso hay que saludarlo. Es decir, ha entrado a la lógica democrática, y eso me parece bien. Pero lo segundo, y no menos importante, es que esto empezó finalmente con un golpe de Estado del año 92, que hizo que el presidente Alan García, por ejemplo, tenga que salir del país, no porque él quisiera, sino porque fueron a buscarlo con tanquetas para matarlo a su casa. Eso, esa dictadura que se instaura a partir de ahí y que luego se termina construyendo en una suerte de dictadura corrupta con la figura de Montesinos, creo que es una tilde muy importante para entender lo que luego hemos vivido como el antifujimorismo. Por supuesto, uno no puede ser mezquino, hay que aceptar de que la economía de alguna u otra manera se estabilizó, ¿no? Y fue, digamos, una suerte de primer piso de lo que luego ha sido el desarrollo económico de los últimos años, que ha permitido la reducción de la pobreza, en manos también de los gobernantes democráticos de lo que vino después. Pero no hay que olvidar que lamentablemente hubo una dictadura, hubo un golpe de Estado y que hubo una corrupción impresionante que llevó a que exista uno de los más grandes, las más grandes obras que probablemente el fujimorismo no haya querido tener, que es justamente el antifujimorismo. Entonces, ahora, pero, o sea, no sé, estamos hablando de los 10 años de gobierno, porque claro, hubo la intención de una reelección que finalmente, y gracias a Dios, no se dio, y se comprobó de que pues había todo un ramal de corrupción horrible. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos años? ¿No? Estamos hablando de 6 presidentes en 5 años, más de 300 ministros, otro presidente ya sentenciado hace muy poco, 20 años y 6 meses, Alejandro Toledo, ¿no? Y se vienen otros más posiblemente. ¿Qué pasa? Sí, a ver, tengo una tesis ahí. Yo creo que el problema después de Alan García a partir del año 2011 y lo que pudo haber pasado, a ver, claro, Ollanta se quedó 5 años, pudo terminar su periodo, pero ahí empezó algo. Comenzó a dársele demasiado poder a quienes no eran políticos comprometidos con la nación y que se vestían de ONGs, que se vestían de sociedad civil, y lo que nosotros llamamos ahora caviares comenzaron a tener muchísima fuerza, pero sin necesidad de tener un partido político. Eso causa muchísimo daño porque terminas por usar las instituciones para poder destruir a los enemigos políticos. Y creo que eso comenzó con Ollanta. ¿Por qué? Porque empezó una era de polarización enorme en el país, que fue la que ha asignado
un poco la característica, el sello de lo que es la política hoy en día en el Perú, ¿no? Polarización, grito, insulto y poco entendimiento, poca concertación, ¿no? Entonces antifujimorismo y fujimorismo, corruptos y no corruptos, morales e inmorales, y poco entendimiento, poca capacidad para reunirse. Y creo que esto comenzó justamente con el señor Humala y su megacomisión, ¿no? Que estaba tan lleno de infundios, de ataques sin sentido, como pasó, por ejemplo, con el tema de los narcoindultos, con un supuesto enriquecimiento ilícito, que luego el propio Sergio Tejada, presidente de la megacomisión, que además gastó cerca de 13 millones de soles, mira la cantidad de cosas que se hubieran podido hacer con 13 millones de soles, en una megacomisión que no encontró desbalance patrimonial en Alan García. Y fíjate, hoy tenemos desbalance patrimonial en el caso de José Domingo Pérez y no pasa nada ahí. ¿Y por qué Humala, desde que empieza él en su campaña, empieza con insultos, adjetivos calificativos a Alan? O sea, de pronto es un ataque y una obsesión. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Sentía que así quedaba bien con este sector que al final lo terminó apoyando y que se olvidó que el señor era el capitán Carlos, ¿no? Esta gente, que las ONG, supuestos protectores de derechos humanos, que se subieron, el señor Gorriti, que fue uno de los asesores también, y así como lo fue con Toledo, también con Ollanta y con Nadine, ¿no? Y claro, sentía que jugando al antiaprismo y polarizando con el gobierno anterior, entonces ganaba votos y ganaba legitimidad. Entonces fue una actitud, por supuesto, irresponsable. Le dejó una valla bastante bien alta, ¿no? Porque el gobierno de Alan García en estos últimos años creo que ha sido de lo mejor, ¿no? Claro, pero eso es un balance histórico. Lo que pasa es que en ese momento los politiqueros, la gente que tiene poca visión y poco compromiso, lo único que necesitaba era polarizar con el otro y punto, ¿no? Que es un ejercicio de barbarie puro, pero cero política con P mayúscula, cuando debió seguirse las políticas que habían hecho que el Perú crezca tanto. Pero me preocupa, o sea, como la gran mayoría de peruanos que estamos acá conectados, me preocupa qué es lo que va a pasar ahora, porque si bien es cierto, hay un sinfín de partidos. ¿Cuántos son? ¿Son 60 ya? No, 39 creo. Sí, 39, casi 40, es un montón. Es un montón, claro. Es un montón. Sí. Pero no hay una ideología, no hay un propósito. O sea, es imposible que esos 40 partidos, entre unos y otros, sean distintos, pues. O sea, que sean distintos, tengan su propia ideología, o sea, 40 ideologías, y es mentira, ¿no? Son simplemente impulsos, voluntades personales, y bueno, ahí vamos a ver qué cosa agarramos, pero un proyecto histórico, un sentido de país, una búsqueda de igualdad, supongo que muy pocos. O sea, yo pienso de que en el país se está perdiendo cada vez más interés en el aspecto político, que es algo tan importante para el desarrollo de una nación como la nuestra, porque lamentablemente los líderes que aún siguen, o las caras más visibles de partidos políticos, no inspiran absolutamente nada, no hay cara nueva. Uh-huh. A ver, primero hay que empezar porque este es un fenómeno internacional, ¿no? A ver, la desafección por las instituciones políticas, por la democracia, es un fenómeno y por eso hay un reto mundial por hacer que nuevamente las instituciones de la democracia, como los parlamentos, vuelvan a ser representativos, ¿no? O sea, son instituciones viejas ya. O sea, los parlamentos nacieron, en 1640 más o menos, ¿no? En Inglaterra, y a partir de ahí, claro, los parlamentos como los conocemos, ¿no? Y bueno, y como repúblicas hace 200 años, entonces ya son instituciones que tienen un devenir y cada vez, hay un desarrollo nuevo, hay nuevas tecnologías, la comunicación es mucho más rápida, la gente se representa más a sí misma de lo que puede representar un parlamentario, entonces son instituciones que son complicadas de legitimarse. Y ese es un gran reto, ¿no? Un gran reto de los políticos, pero también un reto de la educación en el país, porque a veces pensamos y decimos, claro, a los millennials hay que acercarnos, porque pobrecitos los millennials que están así, son así porque nosotros no hemos hecho. También tienen responsabilidad los padres, la educación, ellos mismos, porque ellos también deberían darse cuenta de que producto del voto que ellos dieron en las últimas elecciones hemos estado así como estamos, ¿no? Hay que decirle a la gente que, por ejemplo, que ha votado por el señor Acuña, que es el presidente de facto del Perú, ¿no? Que ha viajado 40 veces durante el año y que tiene la región La Libertad como está,
¿no? Donde ha subido la delincuencia, tomado por el crimen organizado, por la minería ilegal, por los extorsionadores, por la inseguridad. Esa gente ha sido elegida por los trujillanos, por los liberteños. Entonces, es hora de comenzar a pensar en que este no es problema solamente de los políticos. A ver, los políticos no son de Marte ni de Júpiter, son como nosotros, somos gente que tiene la misma educación, tiene papá, mamá, eso somos, es decir, somos la proyección finalmente de una sociedad. Entonces, creo que la sociedad también tiene que comenzar a entender que depende de nuestras propias acciones. Entonces a veces somos muy condescendientes con el pueblo tiene la razón, sí, no, pero el pueblo también tiene responsabilidades. Entonces, que creo que no ha podido estar a la altura de la responsabilidad de la nación. Entonces, el voto de los últimos años ha sido terrible. ¿Cómo hemos podido elegir, por ejemplo, a alguien como Pedro Castillo, a pesar de que ya sabíamos que su plan de gobierno decía que era un plan marxista-leninista, que estaba en contra de la democracia, solamente por el odio irresponsable y bobo e infantil contra Keiko Fujimori? ¿Cómo hemos podido llegar a una situación como esa? Ahora, ¿y ¿cómo se le puede, por ejemplo, seguir aplaudiendo a Vizcarra? Es increíble, sí. Es increíble. Bueno, recuerdo que Vizcarra saltó al partido Somos Perú y con Salaverry también, ¿no? Y Salaverry fue un exaprista, creo. Sí. Raro, ¿no? Claro, pero ¿cómo fue que...? Pero además, me acabo de acordar ahorita. Tenían que quedar en el mismo saco, ¿no? O sea, los dos hipertraidores. Es decir, se fue del APRA uno, se fue a Fuerza Popular. Y de Fuerza Popular volvió a traicionar a Fuerza Popular y se quedó con Vizcarra, así que son un par de lagartos. Ahora, pero ¿Salaverry se forma en el Partido Aprista o Salaverry entra después? ¿Cómo...? Creo que viene de familia aprista, ¿sí? Qué raro, ¿no? Pero él tuvo algunos cargos como aprista, entre ellos, además de ser candidato a alcalde, él fue regidor de la municipalidad de Trujillo. Así que tuvo un paso ahí como aprista, así que muy lejano no era. ¿Cómo ves tú la cobertura del APRA, sobre todo el posicionamiento que ahora que me hablas de César Acuña, su partido prácticamente se ha apoderado del territorio que ustedes lo tenían por años, ¿no? Sí, bueno, ese fue uno de los grandes descuidos del partido. A ver, en las democracias contemporáneas los partidos que gobiernan muchas veces se terminan desgastando, ¿no? Y no porque lo hagas mal, sino justamente porque lo haces bien, en el sentido de que gobernar implica decidir. Y a veces decidir implica quedar mal con un sector de gente y quedar bien con el otro sector. Es decir, una política pública beneficia a un sector y siempre otro va a estar triste. Unos están alegres y otros están tristes. Es así. Cuando uno decide, ¿no? Y hacer un ejercicio de estadista en el inmediato plazo muchas veces genera conflicto, genera mucha crítica, genera desgaste, pero eso luego va pasando a lo largo. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es la larga duración de la historia. Entonces, claro, eso generó que hayan algunos descuidos, entre ellos, por ejemplo, los bastiones del APRA en el norte que se han descuidado y que creo que la organización está ahora en posibilidad de recuperarlo, ¿no? Debido a que justamente la gente se ha dado cuenta de quiénes han sido los que reemplazaron al APRA en los últimos años, ¿no? ¿Cómo ves el partido aprista? Yo siento de que es un partido que, si bien es cierto, ha cumplido sus 100 años, pero ahora que ya no está el expresidente Alan García, que era la voz, la cara, la fuerza, el impulso, al menos es la percepción que todos tenían, se siente como que el partido ha bajado un poco sus revoluciones. ¿Cómo está la interna del partido? A ver, como te decía en un principio, es un partido político, sí que hay ebullición, hay militancia, hay gente, hay muchos apristas que han regresado a su casa, ¿no? Que se han ido por X motivo, porque, bueno, en fin, porque hubo críticas en un momento, pero luego se dieron cuenta que las críticas innobles que han hecho los enemigos del APRA han caído en saco roto y al final, por ejemplo, para empezar, la inocencia de Alan García, pero claro, en un momento caló mucho el ataque, ¿no?
pero muchos apristas se han dado cuenta que al final la fuerza moral, histórica del APRA, ideológica, el entendimiento de la sociedad peruana, el entendimiento de la necesidad de un país de pan y libertad, en fin, son cosas que nosotros entendemos y que está haciendo que mucha gente vuelva a la casa, y hay no solamente militancia en general, sino además hay bastantes jóvenes que están entrando al partido y que le están dando nuevos bríos. Ahora, lo que falta, por supuesto, son procesos en donde nosotros tengamos que mostrar a nuestros cuadros, ¿no? Pero todavía no están. Un duro golpe que yo siento del partido es la candidatura de Alan, y que le haya ido realmente mal, sorprendentemente mal, cuando su gobierno fue demasiado bueno, fue muy bueno, ¿no? Y no se entiende por qué su campaña no repercutió. Bueno, pero ahora está más claro, ¿no? Pero en ese momento los que creíamos que como creemos hasta ahora y estamos convencidos de que su gobierno fue extraordinario, no eran tantos. Hoy día, al pasar el tiempo, sí, la comparación, como se dice en historia, ¿no? O sea, el tiempo objetiva la historia. O tú dices que el peruano quería una valla más alta. O sea, que no estaba en discusión que su gobierno no fue bueno, pero se pensaba de que podíamos tener a alguien de repente mejor en ese momento. Sí, lo que pasa es que, a ver, el peruano con todo derecho entiende que el objetivo, el trabajo de un político es hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, lo hizo bien, entonces no hay nada que agradecer. O sea, la gente no te agradece por lo que hiciste. Entonces de repente ese fue un tema en campaña que no supimos comprender. Pero lo otro que de repente no supimos comprender fue hacer una alianza que no fue entendida como nosotros esperábamos que se entendiera, que fue con el PPC. Con el PPC. Claro, que son dos partidos históricos que se supone que eran la representación de la seriedad en el Perú, se vio como una componenda. Mira, me sorprendió la alianza porque de pronto apareció, pero tampoco me pareció tan mala. Me pareció que era una alianza, claro, demasiado europea, ¿no? O sea, demasiado, tenía que deglutirse, ¿no? Pero claro. Mira, empezaron ahí, después agarra esta alianza con Mario Harry y también como que sí, nadie entendía nada. Un poco raro, fue una mezcolanza así que no se entendió mucho. Sí, y uno de los factores más importantes de esa campaña, que fue la del 2016, y hay que entender que fue después de Humala, es que el ataque artero, permanente, constante, por parte de la prensa adicta al gobierno, por parte de IDL, por parte de la megacomisión, hizo mella, por supuesto. Sí. Entonces, claro, hizo que por ejemplo, PPK tenga más votos que Alan García, ¿no? O sea, impresionante. O sea, si tú me dices, o sea, el país es un país lleno de sorpresas, de cosas muchas veces ilógicas, ¿no? Yo hasta ahora no entiendo cómo hemos podido elegir a Pedro Castillo. No, impresionante, pero quisiera saber del 100% de la capacidad de votos en el país, ¿cuántos fueron a votar? Creo que el 50%. No, debe ser un poco más. Un poco más, sí, un poco más, sí, pero claro, o sea, tenemos una clase alta que tiene complejo de oligarca. Entonces, los grandes de los países más desarrollados tienen una cosa que se llama burguesía. ¿Qué es una burguesía? Es este sector económico del país que hace que sus intereses se alineen a los intereses de la patria. No a sus intereses personales, sino que exista una clase dirigente económica que realmente piensa en términos colectivos. Eso no ha pasado acá en el Perú, ¿no? Tenemos una clase A, socioeconómicamente, empresarios, pero que no tienen una coordinación, no hay un sentido común patriótico todavía, eso está en ciernes, hay una inmadurez, y eso hace que muchos de ellos, por ejemplo, prefieran estar en Asia que votar para las elecciones, ¿no? Pero ¿tú crees? Porque si es que yo soy una de las personas que tiene un gran patrimonio de riqueza en el país, que haya entrado un Castillo amenaza mis intereses. Pero económicos. Parece que eso no lo entienden. Tú eres una persona inteligente y tienes además sentido patriótico, pero parece que en la gran mayoría de la gente, bueno, ahí estaba Asia totalmente llena el mismo día de las elecciones. Sí. Y bueno, eso tiene un porqué, ¿no? Creo que todavía no hemos madurado como sociedad. No solamente ahí, ¿no? En otros sectores socioeconómicos también, pero fue patente porque se suponía que justamente el sector más amenazado era... Queremos un cambio, ¿ya? Y yo me pongo en la voz de seguro muchos que nos están viendo, queremos un cambio de
de personas, ¿no? Pero se habla mucho de educación, gente educada, ¿no? Es que la educación profesional y los conocimientos ya quedan en segundo plano. Estamos hablando de integridad, gente de bien, ¿no? O sea, que entre a política gente de bien, o sea, con una educación cívica elemental y básica, ¿no? Sí, sí, pero para eso necesitamos partidos políticos. Partidos políticos. Así es. ¿Qué hacemos con el APRA? A ver, el APRA todavía no veo que tenga una cara visible. Sale de este último proceso de contiendas electorales. En esta última contienda no se pudieron inscribir, creo que por un tema de tiempos, ¿no? La lista del partido. Yo creo que también les hizo bien, ¿no? Porque como que el APRA no se escucha mucho, pero lo que se recuerda, como te digo, es el último gobierno de Alan García, que fue muy bueno. Yo creo que ese es un valor agregado que ustedes tienen. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el APRA? O sea, explícanos un poco. Ya, a ver, quiero poner en relevancia lo siguiente. Si bien es cierto, los rostros clásicos están siempre en medios de comunicación, hay otros rostros que también están, y que además son mucho más de los que hay en otros partidos políticos. Pues yo no sé si en Acción Popular hay alguien como, por ejemplo, Carla García, como Enrique Valderrama, como Mónica Yaya, no sé, creo que el APRA es el que más ha expuesto en medios de comunicación a gente de la nueva hornada, y ahí están. El doctor, por ejemplo, Luis Alberto Pacheco Mandujano también, claro, no es de mi promoción, es mayor, pero es un nuevo rostro, y aprista, ¿no? El propio Ricardo Pinedo, que también sale, que no es de los rostros clásicos y también está en medios de comunicación, o sea que hay una playa de compañeros que están permanentemente en medios de comunicación dando la cara por el partido, y entonces estamos. El tema es que no estamos en los puestos que nos gustaría, ¿no? No estamos en el Parlamento, no somos gobierno, pero estamos haciendo nuestro trabajo desde donde nos ha tocado hacer, en este momento fuera del gobierno, fuera del Parlamento, porque es un partido político que existe y que está haciendo su trabajo de base y en la calle y por supuesto en los medios de comunicación. Entonces yo creo que en los próximos eventos electorales vamos a tener no solamente sorpresas, sino además sorpresas buenas para el país, que van a alumbrar un poco más el panorama político, porque gente con mucho compromiso, con las ideas claras de qué cosa hacer con el país, con responsabilidad, pero sobre todo teniendo en cuenta que los que menos tienen son los que están esperando mayores cosas de los políticos, y en eso estamos los apristas. Pero existen, están. Y además los clásicos tampoco tienen por qué salir del mapa, ¿no? Yo creo que en una institución tenemos que estar ambos. Recuerdo en los años 80, alguien me contaba y decía, hacían críticas contra Luis Alberto Sánchez. Fíjate tú, Luis Alberto Sánchez es una luminaria, a todo el mundo le gustaría tener hoy día un Luis Alberto Sánchez, ¿no? Pero en ese momento decía, con estos viejos, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Entonces había una crítica con los viejos porque eran los clásicos igual, y los Armandos Villanueva, y hoy día los apreciamos y los valoramos. Es normal, pero yo le tengo, por ejemplo, muchísimo aprecio a Mauricio, a Jorge, a ambos, a Javier Velázquez, a la gente que estuvo en el gobierno, porque, a ver, ellos son finalmente parte de la institución. Sin ellos no hubiéramos cumplido tampoco 100 años, y así como ellos en algún momento estuvieron los Sánchez, en otro momento estuvieron los Seoane, hay La Torre, en fin, ¿no? Entonces una institución trata de hacer este manejo entre nuevas caras y por supuesto los clásicos, porque justamente para darle seriedad a la política. ¿Cuándo son las contiendas internas? Eso tiene un manejo, hay un cronograma de la OMPE que ya es el próximo año. Entonces, para eso nos estamos preparando. No sé si en julio, me parece. ¿Hay un límite de lista o pueden haber un sinfín de listas? Depende de cómo se vaya a plantear el tema, y eso depende de la comisión política. Es decir, la comisión política va a tener que proponer, si es que es un militante, un voto. Si es que antes además vamos a un congreso partidario, porque es probable que tengamos un congreso partidario para renovar las autoridades en el partido. Pero luego de eso tenemos que acordar cómo es que vamos a elegir a nuestros candidatos el año 2026, ¿no? Tú sabes que presido el gremio de hotelería y turismo de la Cámara de Comercio de Chancay. Chancay ya es una realidad. Estamos a casi 2 semanas de dar inicio a este gran megaproyecto, aprovechando la cumbre APEC, que van a venir 21 miembros de Estado, ¿no?, al país. Y es impresionante el crecimiento que va a generar. Y la sorpresa de encontrar al alcalde de Chancay, que ahora es del partido aprista, y que también ha sido 4 veces electo, y
y la forma en la que habla respecto al trabajo y la gestión ejecutiva que tenía el presidente Alan García en su momento era una agilidad y un dinamismo. ¿Por qué es tan complicado no hacer las cosas en el país? Porque hay una cosa que muy bien Hernán Garrido Leca, y el otro día se lo escuché también a Carla, decía, se llama decidofobia. Entonces, cuando uno es un estadista, cuando uno está formado, cuando uno está curtido, no tiene miedo a decidir. No, que me van a denunciar, que mejor no nos metemos con esto. No, hay que decidir. O sea, la democracia no tiene por qué ser tonta. La democracia no puede ser boba, como decía Alan García. La democracia tiene que tener autoridad, y la autoridad implica ejercer el imperio de la ley, pero también ejercer creatividad, pensar en el país y avanzar. Y el avanzar implica decidir. Y lamentablemente lo que está pasando en este momento es que los gobernantes no deciden. Muy bien, Renzo, la verdad es que verte tan activo en la política, en el partido aprista, que estés acompañando a Carla y a todos los compañeros y sacar adelante un país que tanto lo necesita, de verdad es que nos llena de entusiasmo el hecho de que la gente haya podido conocer un poquito más de ti. No sé si quieres darle unas palabras a toda la comunidad que nos está siguiendo. Muchas gracias por la oportunidad. En principio, decirle a la gente que tenga fe, tenga entusiasmo, que el futuro va a depender de lo que votemos, de lo que hagamos, espero en el 2026, que sepan que el APRA se está renovando para justamente generar la tranquilidad, la estabilidad, la riqueza y la superación de la pobreza que esperan justamente todos los peruanos. Así que nada, estamos en ese esfuerzo, y un abrazo para todos mis compañeros que están además muy activos con la fe y con la esperanza del triunfo del APRA con su tercer gobierno este 2026. Bueno, nos despediremos con un salud, hermano. Salud. ¿Ah? El rico tejo que me has traído. Eso es todo, amigos. Salud. Nos vemos. Nos vemos.